Romanos capítulo 8, vamos a leer a partir del primer versículo. Esto nos ilustra bien lo que tenemos que ver en esta mañana en Primera de Corintios. Así que si pasáis al siguiente libro, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la escudriña? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta mañana vamos a hablar del Espíritu Santo. Hemos llegado al lugar donde Pablo quiere señalarnos que la fundación de la iglesia en Corinto es obra también del Espíritu Santo, que el medio por el cual Dios ha podido establecer creyentes y cómo esos creyentes se van formando y dependen todo de aquello que el Espíritu obra. Así que también para nosotros ahora, y nos situamos en ese contexto, nosotros somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y aspiramos a ciertas cosas por la obra del Espíritu Santo, que todo es por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La atención de estos versículos, al partir del versículo 10, y quisiera que vierais, por ejemplo, cuando empieza el versículo 10, este pero realmente debería de ser un porque es respuesta a lo que ha dicho en el versículo 9. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, esa incapacidad, esa situación que se describe anteriormente y que ha dedicado cierto tiempo para describirlo, ahora nos dice que esto es posible para nosotros por la obra del Espíritu. Y es importante que situemos el contexto del Espíritu en nuestras propias vidas. Hay mucha confusión y hay mucha tensión. Lo ha habido a lo largo de la historia y me temo que lo vamos a seguir viendo y teniendo constantemente. La tensión, por una parte, de este equilibrio, de inclinarnos tanto al Espíritu, que nos quitamos toda nuestra responsabilidad, o de volcarnos tanto en lo que nosotros podemos y debemos de hacer, que nos olvidamos de la obra del Espíritu y nuestra gratitud a Él. Y esta lucha la podemos ver a lo largo de la historia y es la que nosotros debemos entender y evitar como congregación. El que quizá dejemos que el Espíritu haga todas las cosas y nuestra alma se convierta en algo perezoso, o en que creamos que nosotros tenemos la fuerza o la capacidad para hacer las cosas sin contar con la obra misericordiosa siempre del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Y Pablo, en estos versículos y a lo largo de su carta, lo va a tratar. Él nos dice que el medio
y el instrumento para revelar lo que estaba escondido y que el hombre por medios naturales no podía llegar a alcanzar, ha sido traído, ha sido puesto a nuestro alcance por la obra del Espíritu. Por eso dice, antes la gente no lo podía entender, fijaros el versículo 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y continúa, como hemos leído en el versículo 9. Todo lo que nosotros somos, igual que la iglesia de Corinto, es gracias a la obra del Espíritu Santo. Es verdad que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo, que hemos comprendido el mensaje de las Escrituras, que hemos sido transformados en nuevas personas. Todo eso que ha ido ocurriendo en nosotros y que vemos, espero que veas tú en tu propia realidad, que es un hecho, todo se lo agradecemos o debemos de agradecérselo al Espíritu. Es decir, la primera vez que sentiste la necesidad de venir a un Salvador, estabas muerto y no podías, y empezaste a respirar el aliento y las cosas divinas, fue por obra del Espíritu Santo. La fe viene de un corazón regenerado por la obra del Espíritu. Así que los pasos que has ido dando a lo largo de tu vida y esta comprensión que tienes de las Escrituras es la obra del Espíritu Santo. Así que como tú respondes con gratitud y buenas obras, es la respuesta y la acción en ti del Espíritu Santo. Y tenemos que dar gracias a que no solamente Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, sino que vino el Espíritu para que tú pudieras aferrarte a esa verdad, a esa promesa o a esa bendición. Pablo no va a tratar toda esta realidad en estos versículos, pero sí que lo va a ir haciendo a lo largo de su carta. Por ejemplo, si leéis en el capítulo 3 y en el versículo 6, que nos está mostrando, el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fijaros la gran verdad y bendición que nos está revelando allí, en este versículo. El Espíritu de Dios ahora morando en nosotros. Si pasáis al capítulo 7 y en el versículo 40, dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, que es Pablo instruyendo con autoridad, no porque él fuera sabio, sino por el Espíritu de Dios que estaba en él. En el capítulo 6, versículo 19, en el capítulo 12, que lo hace de manera más extendida acerca de los dones que tenemos y cómo los ejercemos. A lo largo de la carta, Pablo va a ir hablando del Espíritu y de su obra, pero aquí nos da algo que es fundamental para que nosotros funcionemos como Iglesia de Dios, como el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que es el Espíritu el que revela las cosas, y las cosas que tienen que ver con nuestra salvación o con lo que ahora nosotros somos y esperamos. Revela todo el misterio que estaba oculto. Versículo 7, capítulo 2, versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Recordáis lo que veíamos? Dios tenía un plan, Dios tenía un sistema, una forma para salvarnos, tenía un mensaje extraordinario, pero estaba velado, estaba encubierto. Y era necesario que se nos desvelara o se revelara a nosotros. Esa obra de lo que estaba en el pasado predestinado y decidido por Dios, ahora a nosotros se nos ha mostrado con toda su luz y todo su esplendor por la obra del Espíritu. Es decir, lo velado es desvelado por el Espíritu de Dios.
Este es el Evangelio y esta es la obra del Evangelio y por eso tú y yo podemos estar en este momento aquí y entender lo que la Escritura nos está diciendo y lo que la salvación significa y las promesas firmes que nosotros tenemos por delante, no por los méritos propios, no por nuestro intelecto o nuestras capacidades naturales, sino que nosotros hemos llegado a ellas porque Dios ha querido desvelarlas no por hombres sabios, sino por el Espíritu. Es decir, el instrumento de Dios para desvelarnos los misterios de la salvación y de la obra de nuestro Señor Jesucristo es por obra del Espíritu. La gravedad del asunto, fijaros cómo lo está diciendo Pablo en estas líneas, es que ellos, si hubieran entendido este mensaje, los sabios de este mundo, no habrían crucificado al Señor Jesucristo. Es decir, la ignorancia de este evangelio que estaba escondido ha causado que muchos rechacen y sean culpables de esta muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entendemos el valor de la cruz y nos aferramos a la cruz y a la resurrección de nuestro Señor Jesús por el Espíritu que nos desvela, quita la nube, lo que encubre, lo que nos impedía poder ver esta grandeza. Fijaros cómo lo dice en el Evangelio según Mateo, o podríamos coger cualquiera de los Evangelios, pero fijaros lo que dice en Mateo capítulo 13. Y está citando nuestro Señor Jesús el Antiguo Testamento al profeta Isaías, y en el capítulo 13, versículo 14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Estas palabras, que está citando en parte lo que nos dice Isaías en el Antiguo Testamento, está mostrando algo extraordinario, pero que es natural a la misma vez. Hubo un tiempo en que todos vosotros no entendíais lo que era el Evangelio, que os hablaban acerca del pecado y la gravedad del pecado y acerca de la condenación eterna y no percibíais el peligro en el que estaban vuestras almas. Podríais ver grandes señales y prodigios, igual que aquellos podían ver en el Señor Jesucristo, pero había un velo que les impedía ver, no físico, sino moral. No querían ver, no querían entender. Igual que ellos, podríais estar, algunos de vosotros, en esta mañana. Es decir, que podáis estar escuchando cosas grandiosas acerca de la salvación y cosas serias a causa de vuestros propios pecados, y aún así no percibir lo que se está diciendo porque vuestro corazón está engrosado, está cerrado y está endurecido. Así éramos todos nosotros en el pasado, y así puede que seáis algunos de vosotros en el presente, que os estén diciendo cosas acerca de la salvación, que se os esté presentando la obra de nuestro Señor Jesucristo y haya como una nube, un endurecimiento espiritual que os lo impide. Ahora bien, también se nos dice que bienaventurados vosotros que veis y oís y entendéis en vuestro corazón. Que hay personas entre vosotros que un día fuisteis despertados al Evangelio y descubristeis la necesidad que tenían vuestras almas y os aferrasteis al Señor Jesucristo y podíais abrir las Escrituras y comprender lo que estaba ocurriendo, y esa conversión y ese crecimiento constante no es porque vosotros fuerais mejores, no es porque tuvierais una capacidad innata,
No es porque se hubiera empujado de alguna forma, sino por la obra del Espíritu. La diferencia que hay en aquellos que oyen y no entienden, y miran pero no ven, y reciben el corazón pero les rebota, son aquellos que el Espíritu de Dios no ha obrado en ellos. Pero si vosotros podéis llegar y decir en esta mañana, entiendo el Evangelio, lo he hecho mío, confío en la salvación de mis pecados o por mis pecados, por causa de nuestro Señor Jesucristo, no os echéis mérito alguno porque no lo tenéis. Todo es obra del Espíritu que os ha mostrado el Evangelio. Se nos dice que se hablaba en parábolas para que no entendieran. Y ahora se nos habla por el Espíritu para que entendamos. El cambio ha sido extraordinario. Sabemos que es una elección del Espíritu, que es la voluntad de Dios, pero cuántas gracias tú y yo, si decimos ser creyentes, tenemos que dar a esa primera ocasión donde el Espíritu empezó a obrar en nosotros para quitar esa legaña espiritual que teníamos en nuestros ojos y limpiar nuestros oídos para que recibiéramos las palabras de sanación y ablandara nuestro corazón y le quitara ese corazón de piedra para que podamos o pudiéramos recibir al Señor Jesucristo. La revelación de ese mensaje. Lo extraordinario es que el mensaje del Evangelio está abierto a todo el mundo. Es decir, salimos a la calle, proclamamos el Evangelio, les decimos con toda nuestra pasión, con todo nuestro esfuerzo, espero que sea así, con todo nuestro interés, a los hombres y mujeres que nos rodean, nuestras familias, nuestros compañeros, salimos a la calle, repartimos literatura, lo hacemos a través de la página web, buscamos todos los medios para llevar las buenas noticias de salvación a la gente, pero no lo entienden, no lo oyen, no lo aceptan. Está delante de sus ojos y no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Quizá en algunos casos sea nuestra torpeza al demostrarlo, quizá no tengamos las palabras adecuadas, quizá podamos tener nuestras propias flaquezas y contradicciones, pero en realidad la incapacidad de entender el Evangelio es simplemente que el Espíritu no se las revela. Esto nos está mostrando algo crucial en lo que era la vida de Pablo y lo que es nuestra propia vida, que es no solamente que ahora somos lo que somos por el poder del Evangelio revelado en nuestros corazones por el Espíritu, sino que nuestra capacidad para llevar el Evangelio necesita la presencia y la obra del Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, cuando yo llegué a vosotros vine con mucha debilidad, temor y temblor, lo dice en los versículos anteriores. No tenía capacidad alguna, no confiaba en mis habilidades. Y ahora nos dice, esta revelación de la palabra ha llegado a vosotros, se os ha quitado el velo, no porque yo fuera nadie, porque venía en temor y temblor, sino porque la ha revelado o desvelado el Espíritu. Así que tenemos que dar gracias por el Espíritu. Una y otra vez, que nos permite poder entender estas cosas. Bendito sea el día en que pudiste decir por primera vez, ahora lo entiendo. O la primera ocasión que volviste en sí de tu terquedad y de tu rebeldía. Aquel día en donde una fuerza interna en ti te empujaba a caer de rodillas humillado ante la cruz. Todo esto obra del Espíritu. Cuando Pablo está diciendo aquí que revela el Espíritu las cosas misteriosas o escondidas de parte de Dios, lo está hablando en estas dos ideas y dos términos. Por una parte, es lo que nosotros llamamos la iluminación del Espíritu. Es decir, que el Espíritu ilumina y nos hace entender. Los místicos españoles lo hablaban mucho de esa luz interior. De que uno podía sentir y podía comprender y entender cosas en su propio corazón. Lo que la Escritura nos muestra es que
El Espíritu nos hace comprender y entender las cosas. Fijaros cómo lo dice en otro lugar, cuando Pablo está diciendo que oren por él y está dándonos las armas de Dios para defendernos contra el maligno, la armadura del creyente. En Efesios nos dice que tenemos otra cosa extraordinaria y es la espada del Espíritu, que entonces Pablo aclara que es la palabra de Dios. Y lo que nos dice en el Salmo 119 y en otros lugares es esta luz que es del Evangelio, esta palabra que se ilumina dentro de nosotros. El instrumento de iluminación para nuestras almas es por medio de la palabra que llega a nosotros. La Escritura, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu, dice Pedro en su segunda carta. Es decir, que el Espíritu ha querido capacitar en tu corazón, que estaba muerto y oscuro y endurecido, que en algún momento, de alguna manera, pudieras comprender lo que se te estaba diciendo. ¿Cuántas veces, sobre todo los niños, habéis escuchado, los jóvenes que habéis crecido en las escuelas dominicales, en familias cristianas, habéis escuchado el Evangelio una y otra vez, y quizá hoy otra vez estáis escuchando las mismas cosas y podéis entender lo externo y las formas del mensaje y saber que Cristo vino, historias de Egipto, cosas que ocurrieron en las Escrituras, y aún así vuestro corazón no darse cuenta de lo que estabais escuchando y leyendo. ¿Cuántos de vosotros habéis venido a un culto evangélico y habéis empezado a escuchar cosas extraordinarias que eran novedosas para vosotros, pero aún así habéis salido de la misma condición de estas paredes? Una y otra vez habéis recibido hasta que algo iluminaba dentro de vosotros y empezabais a leer las Escrituras de manera distinta. Ahora esos mismos versículos, esas mismas historias empezaban a llevaros a nuevos lugares y nuevos terrenos. De pronto se iba desapareciendo esa niebla oscura que estaba a vuestro alrededor y la luz del Evangelio empezaba a aparecer delante de vosotros e iluminaba vuestro camino como una antorcha que os iba guiando. Y lo que veíais en el fondo o más allá era no una historia más acerca de Jesucristo que vino a este mundo, sino la de mi Salvador clavado en la cruz por mis pecados. Ese cambio tan extraordinario, no simplemente de aceptar una historia más, sino de hacerla vuestra, no únicamente de ver a uno clavado en una cruz, sino ver vuestros pecados en aquella cruz de nuestro Señor Jesucristo, es la iluminación del Espíritu.